Bueno, buenas tardes para quienes estén presentes. Alguien deme un comprendido si se escucha. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha bien? El tema de hoy de displasia, de desarrollo de la cadera, ha sido presentado de forma postergada porque nos correspondía a la semana anterior, pero por fuerzas de causa mayor hemos suspendido para el día de hoy. Fue publicado oportunamente y creo que es de conocimiento de todo el grupo que hoy a las 16 se desarrolla este tema. Entender la articulación de la cadera es imprescindible para entender qué pasa cuando nosotros hablamos de displasia del desarrollo de la cadera. Decía displasia del desarrollo de la cadera no es una patología única, no es un concepto único. Antiguamente a esta patología se conocía como luxación congénita de la cadera, pero no está bien utilizado ese término porque en verdad la luxación solamente es un estado de la displasia del desarrollo de la cadera. Por eso es que displasia del desarrollo de la cadera abarca una concepción más amplia. Decía entonces, para entender esta displasia del desarrollo de la cadera, precisamos tener pleno conocimiento de esta unidad articular, donde participa el hueso coxal por parte de la cadera y la cabeza femoral por parte del fémur. Obviamente que esta figura esquemática representa la cadera de un adulto. No podría presentarles la imagen de la articulación de la cadera en las diferentes edades, porque tendríamos que mostrar en la edad de recién nacido, que es diferente a la edad del lactante mayor, o del escolar, o del adolescente. Por tanto, lo importante es conocer esta conjunción articular para tener la idea entonces de la displasia y nada más eso. Entonces nos importa mucho que esta cadera es una cadera de adulto. Obviamente el hueso coxal y la cabeza del húmero por parte ósea. Y por partes blandas, el cartílago articular que cubre completamente la cavidad articular de la cabeza femoral o a la porción articular de la cabeza femoral, por mejor decir, y también cubre completamente la superficie interna de esta cavidad que se forma en el hueso coxal, la cavidad cotiloidea. Y entre ambos cartílagos existe un líquido. Este líquido sinovial
garantiza entonces la fricción de esta articulación. Aparte de eso, por fuera de la articulación también están reforzados por ligamentos y cápsulas de la articulación propiamente dicha y los ligamentos que corresponden a esta unidad articular. Y no se olviden también que por fuera de esta estructura existe también todo un aparato ligamentario muscular. El hueso coxal, para quienes recuerdan y han sido aventajados en sus clases de anatomía, está constituido por el hueso íleo, por el hueso isquio y por el hueso pubis. Los tres entonces hacen su conjunción y forman la cavidad cotiloidea o el acetábulo. No voy a hablar de las especificidades ni de las particularidades de cada una de estas porciones óseas. Sin embargo, rescatamos indicando que de la unión del ilio, del isquio y del pubis tenemos la conformación de una cavidad, que no es otra cosa que el acetábulo, a donde descansa la cabeza femoral futura. Piensan que en el recién nacido nada de estas estructuras está así deformado. La concepción de la displasia del desarrollo de cadera hoy en día abarca a varias patologías que son parte de la misma evolución. Es decir, la articulación de la cadera, en principio, antes del nacimiento, en su plena formación, tendrá como característica plena su desarrollo, de manera que al momento del nacimiento esa articulación no tendrá ninguna irregularidad, ninguna anormalidad. Antiguamente, cuando se encontraba un recién nacido con una cadera luxada, era obvio que se podía encontrar manifestaciones que nos mostraban la caracterización de esta luxación. Ya no guarda la articulación la simetría de estas dos superficies. Pero no es la única patología. Por eso es que decía que antiguamente solo se consideraba la luxación congénita de cadera como sinónimo de lo que hoy conocemos como displasia. En tanto, la displasia pues incluye también anormalidades varias que afectan y que no necesariamente al momento del nacimiento son perceptibles en el examen físico. Los niños nacen con tendencia para la subluxación o la luxación y no se puede clínicamente determinar en principio si realmente existe esta posibilidad. De eso entonces se trata este tema. En los primeros meses de vida, no. Pero como han visto en el adulto, esta articulación de la cadera ya tiene una conformación definida, una conformación ósea establecida, una conformación articular establecida. Entonces, para que llegue a esta condición, el niño tiene que ir desarrollando normalmente para llegar a esta condición, valga la redundancia. Por tanto, la displasia del desarrollo de la cadera abarca un conjunto de deformidades anatómicas y clínicas que va desde una laxitud capsular con cadera inestable hasta la luxación teratológica irreductible. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando hablamos de displasia del desarrollo de la cadera, nos estamos refiriendo a todas las patologías que van de las más benignas, como es la laxitud capsular, a las más anómalas posibles de esta patología, que es la luxación teratológica. Es decir, el recién nacido nace ya con una luxación, porque es una luxación antes del nacimiento.
Entonces, entre estos dos límites consideramos varias patologías que son la misma patología pero en diversos sistemas. Quiero que tengamos bien claros los conceptos. A veces hablamos de cadera inestable, pero no estamos hablando de luxación ni estamos hablando de displasia del desarrollo de la cadera. Cuando hablamos de cadera inestable, nos referimos a una cadera que aparentemente es normal, pero que se puede luxar fácilmente. A eso definimos como cadera inestable. ¿A qué llamamos subluxación? Llamamos al estado en que la articulación pierde parcialmente sus relaciones. De manera que tanto acetablo como cabeza femoral pierden esa eh, integridad articular. Y cuando es más avanzado este problema, obviamente que la cabeza femoral ya no está en contacto con el acetábulo, está fuera del acetábulo, por tanto se dice que la cadera está luxada. Eso es lo que conocemos como luxación, la pérdida total de la integración articular. Luxación residual, conocemos este término para referirnos a las caderas que por alguna circunstancia no han respondido al tratamiento y que persisten en esta categoría de cadera luxada por mucho tiempo hasta cuando se proponga una forma de tratamiento individualizado. Y la luxación teratológica es la que me refería a la luxación con la cual se nace, es decir, la luxación con el niño o la niña nacen con una luxación de la cadera por motivos diversos. No nos vamos a ocupar de la luxación teratológica, nos vamos a ocupar de la displasia del desarrollo de la cadera. ¿Cuánto de incidencia tiene en el mundo? Es muy variable. En algunos países como en Alemania se dice que entre 2 a 4% de los recién nacidos tienen displasia del desarrollo de la cadera. En nuestro país, si ustedes se fijan en las zonas suburbanas y en las zonas ya provinciales, todavía los niños y las niñas utilizan faja. En el campo las mamás todavía les fajan, en el entendido que les hacen más fuertes, sobre todo a los varoncitos. Pero es una costumbre arraigada, pero que es perjudicial, porque en caso de que el niño estuviese portando una displasia de desarrollo de la cadera, el apretar las extremidades inferiores conlleva a una instalación más rápida de una subluxación de cadera. Porque se ha demostrado que en la mayoría de los países a donde existe una incidencia alta, la distribución entre hombrecitos y mujercitas es muy importante y muy clara. Esta es una patología que afecta fundamentalmente a las mujercitas en una proporción de 6:1. Pero eso es por otras razones que enseguida nos vamos a referir. ¿Por qué será que en algunos países como África y la China existe una incidencia menor de displasia de desarrollo de la cadera? Ustedes han debido ver algunas veces en documentales o en películas que las mamás africanas llevan a sus niños ahorcajadas, es decir, que los niños cabalgan sobre sus caderas. Los dos piecitos están separados y de manera que permanentemente esa articulación de la cadera está forzada a una abducción. Y eso le hace bien. Es de igual manera en la China, ustedes han debido ver que antiguamente utilizaban unos tipos canastones para llevar a sus niños. Hoy en día la tecnología ha superado, pero todavía tienen tejidos como para transportar a los niños, pero siempre con las piernitas o las extremidades
extremidades separadas. Y a eso decía que en nuestro medio el fajar a los niños es contraproducente porque se ha visto que en nuestro medio es más la incidencia que en estos países, a donde las mamás desde el principio manejan a sus niños con las extremidades inferiores separadas. Entonces la idea es desarraigar en nuestro medio el uso de la faja o el chu, de manera que cada vez más, sobre todo las mamás jóvenes, van entendiendo rápidamente que se puede utilizar de una manera adecuada los pañales que puedan separar las extremidades inferiores y frecuentemente varias mamás utilizan pañales dobles y ustedes van a ver que las piernitas de los niños aparecen separaditas. Entonces es una forma de prevención y hoy en día en todos los servicios de salud orientamos en el sentido de que de temprano todos los niños utilicen pañales dobles y proscribimos completamente el uso de la faja. Pensamos que con eso ha de ir mejorando. Creo que ya tenemos alguna mejoría porque van disminuyendo esos altos índices de luxación y subluxación que ocurrían en eso. ¿Por qué en el género femenino es más frecuente? Porque hay la producción de una hormona materna, la relaxina, y ella es la que predispone a una relajación de la articulación de la cadera. ¿Por qué en los productos de posttérmino son más frecuentes los casos de displasia de desarrollo de la cadera? Porque a medida después de las 40 semanas de gestación disminuye el espacio intrauterino y es obvio entonces que esto favorece que las extremidades inferiores se junten. Y los factores genéticos en un porcentaje menor, pero que no tienen mayor repercusión, por lo menos no vamos a dedicarnos a este punto en esta presentación. La anamnesis, la imagenología y la exploración física son tres principios que debemos de tomar en cuenta para realizar oportunamente el diagnóstico de displasia de desarrollo de la cadera. Entonces no se olviden de este triángulo: anamnesis, exploración física y la imagenología. El examen físico nos ayuda porque desde recién nacido debemos de encontrar algunas características básicas que nos hacen sospechar de displasia de desarrollo de la cadera. La limitación de la abducción es uno de los aspectos a tomar en cuenta. La simetría de los pliegues, sobre todo cuando hay ya subluxación y luxación. El signo de Ortolani y la maniobra de Parlot. La limitación en la abducción. Cuando recién nacido, examinamos en el momento del nacimiento, cuando separamos las piernas como en esta figura, generalmente los muslos pueden incluso llegar a tocar la superficie horizontal, es decir, llegan cercano al 90%, un ángulo de 90% de abducción. Cuando esta abducción está limitada, debemos de sospechar que existe displasia del desarrollo de la cadera. Debemos saber que en el tercer mes de vida
naturalmente la abducción va limitándose. Si bien en el recién nacido hasta 85-90 grados, en el tercer mes de vida ya disminuía hasta los 60-65 grados. Eso es normal. Pero si examinamos un recién nacido y su abducción es menos de 60 grados, lógicamente que hay que pensar seriamente que estamos en presencia de una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces tomen en cuenta bien ese aspecto de la abducción. El signo de Ortolani. ¿Qué es el signo de Ortolani? No es otra cosa que el clic, o sea, el ruido que se provoca cuando examinamos el recién nacido y estamos abduciendo la caderita del recién nacido y al mismo tiempo estamos abduciendo. Es decir, abrimos y cerramos las piernas. Entonces ustedes ven, en esta imagen estamos abduciendo esta cadera. Y si sentimos en este momento un resalto, significa que la cadera estaba luxada o subluxada y la cabeza femoral, en este intento de aperturar las caderitas, la cabeza femoral entra nuevamente en la cavidad cotiloidea, en el acetábulo. Esto se conoce como signo de Ortolani. Cuando realizamos la maniobra opuesta, es decir, ahora cerramos la caderita y obtenemos otro ruido, entonces es que la cabecita femoral está saliendo de la cavidad cotiloidea. Por tanto, la caderita se está luxando. Al conjunto de estos dos se conoce como signo de Ortolani-Badlov, la entrada y la salida de la cabeza femoral en la cavidad cotiloidea, que nos demuestra que existe alta sospecha de luxación o de subluxación de la cadera. Esquemáticamente, para mejor explicación, es esto lo que realizamos. Ustedes ven las flechas, abducimos, es decir, abrimos las articulaciones y esta cabeza femoral que está afuera, cuando está luxada, de la cavidad cotiloidea, entra dentro de la cavidad y se produce eso. Y cuando cerramos las caderitas, esta cabeza femoral que ya estaba contenida en la cavidad cotiloidea, vuelve a zafarse y otros ruidos. Son los dos de entrada y de salida. Ortolani, perfecto. Cuando se dice que hay una luxación, cuando se pierde completamente la integración articular. En este caso, la cabeza femoral está fuera totalmente de la cavidad articular, de la cavidad cotiloidea. Por tanto, si tenemos que en este momento hacer un resumen de lo que hemos hablado, diremos que la displasia del desarrollo de la cadera es un estado de la cadera, que si existen condiciones para ser subluxada o luxada, por varias razones, será nuestro deber prever para que no ocurra esta situación. Por eso es que se dice que los niños que nacen con displasia, si no son adecuadamente tratados y cuidados, con seguridad llegan a la subluxación o a la luxación. Por ejemplo, si el niño nació con displasia de desarrollo de la cadera y la mamá le faja completamente los primeros meses, pues rápidamente esa cadera se va a luxar. Una cadera que no debía luxarse se va a luxar porque esa cadera tiene todas las condicionantes para poder desarrollar la luxación.
Y si nosotros más bien empeoramos tomando conductas inadecuadas, apresuramos la sucusación o la luxación. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo contrario. Preventivamente, hoy en día se utiliza, porque casi ya es una costumbre, los pañales dobles para siempre mantener las caderitas separadas. Es importante que en el primer mes de vida se pueda ya determinar si hay displasia de desarrollo de la cadera. Vuelvo a repetir, ¿cómo sabemos que hay displasia de desarrollo de cadera? Cuando existe la limitación en la abducción. Ese solo dato es importantísimo. En ese momento hay que trasladar al paciente al servicio correspondiente, en este caso de cirugía de ortopedia pediátrica, para que se tomen los recaudos necesarios, o en el servicio de cirugía o en el servicio de pediatría para que se tomen los recaudos. Hoy en día, cuando se realiza el control de niños sanos, es obligatorio que se revisen las caderitas de los niños, de las niñas, más de las niñas, tener el cuidado por el alto índice de prevalencia de esta patología por la razón indicada de factores genéticos, factores hormonales. Por tanto, si desde un principio en los controles de niños sanos tomamos en cuenta esta circunstancia, con seguridad que esas caderas cuidadas adecuadamente van a hacer que el niño crezca sin mayor problema. Pero si no es posible eso, entonces obviamente que se tienen que tomar algunas medidas que más de las veces son de tipo preventivo, pero en algunas situaciones ya no son de tipo preventivo, sino son de tipo correctivo. Entonces, antes de llegar a las medidas de tipo correctiva, hay que siempre tomar en cuenta que la inestabilidad autolimitada de la cadera es un hallazgo común en el recién nacido, porque más de un 80% de caderas clínicamente inestables muestra una solución espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que ese 80% de caderas teóricamente que no son bien cuidadas y que pueden llegar a la subluxación, si nosotros tenemos el cuidado desde un principio de cuidarlas adecuadamente, seguramente que el niño desarrollará normalmente. Cuando nosotros encontramos ya estos signos de certeza, como la palpación de la cabeza femoral en un lugar normal, anormal, ya no hablamos de displasia de desarrollo de la cadera, ya no es una condición, sino que ya es una patología establecida. Significa ya que la cabeza femoral está fuera de la cavidad cotiloidea. Obviamente que cuando examinas hay lateralización y ascenso del trocánter mayor y hay un desplazamiento lateral de la cabeza femoral. Cuando ya tienes estos datos al examen físico del paciente, ya no tiene mucho sentido ningún factor, ninguna medida preventiva, ¿no? En este caso, si lamentablemente el paciente acudió a la consulta ya con 1, 2 años, 3 años de edad y ya con una cadera luxada o subluxada, lógicamente las medidas ya tienen que ser correctas. Pero en realidad, más que nada, el objetivo de esta clase es tener en cuenta ese factor de prevención, conocer que la displasia del desarrollo de la cadera en la mayor parte de los niños se presenta sin darnos cuenta. Vale decir que esas caderas que nosotros ni sospechamos son displásicas, hay que cuidarlas. Durante el desarrollo del niño hay que cuidarlas y hay que examinar adecuadamente las caderitas hasta que los niños vayan creciendo y ya no tienen esa posibilidad de poder usarse. La imagenología. Hoy en día el ultrasonido puede coadyuvar a encontrar un diagnóstico más grande. Habíamos hecho el diagnóstico, la imagenología y la anamnesis. En la imagenología, vuelvo a insistir, cuando uno sospecha que el niño tiene una apertura
limitada, vale decir que tiene una abducción limitada. En los primeros meses de vida, bueno es hacer una ecografía, y la ecografía sí que nos da señales como para poder determinar si existe una displasia del desarrollo de la cadera. En tanto, si los niños ya están mayorcitos de 3 meses de edad, generalmente utilizamos ya estudios radiográficos. Vale decir, una radiografía en posición de AP, una posición es una posición clásica. Se tiene al niño en posición de cúbito supino y los rayos tienen que incidir de adelante para atrás. Es decir, es una radiografía de pelvis AP en posición neutra, así se llama, de manera que esta radiografía y la ecografía, dependiendo si la ecografía en los primeros meses, la radiografía en los siguientes meses, nos permiten encontrar algunas caracterizaciones que tampoco las puede describir. Acá hay una ecografía de una cadera normal, no hay anormalidad. Sin embargo, es solamente para mostrarles que una imagen de esta naturaleza nos puede dar la seguridad de que podemos hacer el seguimiento de este niño o niña a fin de preservar esa cadera hasta que vaya a desarrollar. Sin embargo, en los meses siguientes, una radiografía de pelvis es la que nos va a poder ubicar adecuadamente si existen algunas sospechas. Para eso existen dos líneas que se realizan. Es una línea horizontal que pasa por los bordes del acetábulo y se unen en ambos lados. Y a esta línea horizontal se ha dado el nombre de línea de Helney-Hale. Se complementa con una línea vertical que va desde el borde interno del acetábulo y se prolonga hacia abajo, y en ángulo recto con la línea horizontal forma un ángulo supero externo, infero externo, supero interno e infero interno. El ángulo o el cuadrante que nos interesa es el supero externo, de la unión de la línea horizontal con la línea vertical, a superior y a exterior. Acá se mide un ángulo. Esta línea que está yendo del borde interno del acetábulo al borde externo y que se prolonga hacia la línea horizontal y luego se prolonga distalmente, crea un ángulo. Este es el ángulo acetabular, este es el ángulo que nos interesa. Este ángulo acetabular generalmente entre el nacimiento y los primeros meses está entre los 24, 27. Posteriormente, en los primeros 6 meses, baja rápidamente a los 23, 24 grados. Medimos en grados, ¿cierto? Cuando encontramos un niño de 6 meses que por mala suerte han acudido a la consulta en esa edad y tiene realmente un índice, un ángulo acetabular de 30 a 32 grados, pues ya vamos a coincidir en que realmente se trata ya de una anomalía. Por otra parte, normalmente en el cuadrante infero interno es donde debe contener la cabeza femoral. Ustedes ven que en la cadera luxada la cabeza femoral está fuera de este cuadrante infero interno, más bien está ubicado en el cuadrante supero externo. Entonces son algunas de las particularidades que no es necesario que ustedes las dominen porque esto ya es más de especialidad, más de manejo, más de producción. Pero simplemente dense cuenta que con una ecografía oportuna y con una radiografía también oportuna podemos diagnosticar rápidamente displasia de desarrollo de la cadera y seguramente que podremos tomar medidas correctivas adecuadas.
La radiografía es útil después de los primeros meses para hacer el diagnóstico y nos da una certeza de diagnóstico. En este caso, esta radiografía, ustedes ven acá que la cabeza femoral está por fuera de la cavidad cotiloidea. Es obvio que se trata de una cadera luxada. Obviamente que esta radiografía, para que tenga valor, tiene que tener una técnica adecuada. Es la que les indiqué, que el niño tiene que estar en posición de cúbito supino, es decir, el decúbito dorsal, y de una manera neutra, de manera que no estén forzando las articulaciones de la cadera. Se utilizan las correas de Pavlik, otros también llaman arneses, para hacer la corrección correspondiente. Y si el niño tiene 4 meses de edad, por decir, y tiene una radiografía que nos muestra que existen señales de que hay displasia de desarrollo de la cadera, pero no hay subluxación, obviamente el uso de estas correas son suficientes por un par de veces, utilizarlas permanentemente de día y de noche. Y es increíble cómo este tratamiento ortopédico resuelve y supera esta situación, de manera que los controles radiológicos posteriores nos muestran ya índices de normalidad, pero hay que acompañar por lo menos hasta el año de edad para ver que esas caderas se hayan estabilizado completamente. Eso es lo que quería mostrarles, un poco adecuándonos a la temática que tenemos en quinto año, que ciertamente se incluye esta patología de la displasia del desarrollo de la cadera, porque en nuestro medio existe una alta incidencia y porque tiene complicaciones severas cuando no se toma en cuenta oportunamente. Por tanto, pienso que si solamente conseguimos tomar en cuenta que la anamnesis por una parte, el examen físico por otra parte y la imagenología, adjuntas las tres, tomando en cuenta sus características, podremos rápidamente enterarnos de que nuestro pacientito tiene una displasia de desarrollo de la cadera. Estamos muy pocos, espero que sea porque están festejando la venida de las almitas, pero dedíquense también a estudiar, doctores. Es bueno estudiar. Es un deber de todos estudiar. Los temas que les transmitimos a ustedes apenas son referenciales, apenas nos pueden dar la idea de estas patologías, pero ustedes tienen que profundizar si se interesan, pero tienen que tomar en cuenta estas referencias que estamos estableciendo. Luxación congénita de cadera no existiría si tuviéramos el cuidado de tratar adecuadamente la displasia del desarrollo de la cadera. Y no se olviden, abducción limitada en los niños pequeñitos ya es una señal de que existe una displasia del desarrollo de la cadera. La imagenología nos ratifica y nada más que se tiene con estos niños que trabajar rápidamente a fin de que no vaya progresando hacia una subluxación o una luxación. Eso es todo, doctores. Si hay alguna pregunta, creo que tengo un par de minutos para poder contestar. Caso contrario, que les vaya bien, cuídense y estudien. Los estudiantes del grupo PDT1 se quedan, por favor.
doctor.